O responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes de este miércoles 24 de abril, la 1:02 de la tarde, tu programa Andrés Velázquez Contigo, quien les habla Luis Trincado desde los estudios de Radio Caracas Radio, acompañado aquí en el estudio por los diputados de la Causa R, Américo de Gracia y Arnoldo Benítez, y nos acompaña hoy el compañero Jesús Miguel Hernández del equipo de comunicaciones de la Causa R. En esta tarde, en este programa de hoy, tenemos una agenda noticiosa y de comentarios y de información bastante extensa. Vamos a tratar de ser lo más explícitos posible y también tratar de informar lo mejor posible una serie de cosas que están sucediendo en el país. En primer lugar, debo indicar que el compañero Andrés Velázquez no va a poder estar con nosotros en el programa de hoy, ya que en este mismo momento está atendiendo una actividad allá en Guayana. Él tenía pensado estar hoy en Caracas, sin embargo, el hecho de que se adelantó la posibilidad de presentar el Plan País en la UCAP el día de mañana jueves, a las 10 de la mañana. Entonces aprovecho porque tenemos mucha gente que nos sintoniza vía rcr.tv, donde nos pueden ver además, y vía Periscope @RCR750. Este es un programa que llega gracias a Jaime Nestares, quien está en la dirección general, a Wilitza Arcaya, quien está en la gerencia de producción, a Oriana Urbina en la producción y en los controles César González. Como decíamos, el día de mañana los diputados Juan Andrés Mejías y Elías Mata harán acto de presencia junto a Andrés Velázquez en su calidad de gobernador electo del estado Bolívar, y le presentarán a la sociedad civil guayacitana, allá en el auditorio de la UCAP Guayana, el Plan País. Aprovecho para notificar que ya el día de ayer, aprovechando la sesión de la Asamblea Nacional, vinieron desde Guayana Pedro Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros, y Edwin Zambrano, del Colegio de Abogados y en representación del Frente Amplio Guayana, para presentar a la comisión respectiva un documento sumamente importante elaborado por más de 120 profesionales de todas las áreas del Estado Bolívar en el marco de lo que es un proyecto absolutamente descentralizado, una propuesta proveniente de Guayana como un gran aporte al plan general del país, que es el Plan País, pues. Pero digamos que ya en Guayana hay un montón, desde hace más de 2 meses, un montón de profesionales que han venido trabajando cómo ese Plan País puede ser implementado en el estado Bolívar para ir adelantando ya todo lo que tiene que ver el trabajo titánico que tiene que emprender que tendremos que emprender todos los ciudadanos para el rescate de Venezuela. Entre otras cosas, también debemos informar que en el día de ayer se aprobó, en el marco de la discusión, ya a punto, ya entra en consulta, la Ley de Garantías para funcionarios, trabajadores del sector público y privado y sectores sociales que participen en el restablecimiento democrático. Es decir, una ley que contempla proteger a todos aquellos, en particular y especialmente a los funcionarios públicos que han estado dando la pelea tanto en Corpoelec como en el Metro de Caracas, en muchos entes, ¿verdad? En Hidrocapital, en muchos, que han levantado su voz en contra de los abusos, en contra de la corrupción, en contra de este estado de cosas, que se han atrevido
a enfrentar al régimen y que han sido despedidos. Yo tengo aquí un pequeño resumen antes de entrar en conversación con Américo de Gracia y Arnoldo Benítez, para hacer un pequeño resumen para que los oyentes puedan tener una idea de en qué consiste esta ley, y vamos a dar los tips que puedan permitir entenderlos. Se trata de un instrumento jurídico redactado en el marco de la falta de Estado de Derecho en la que nos encontramos todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado. Tiene como finalidad proteger a todos los trabajadores públicos y privados que den un paso al frente en defensa y rescate de la libertad y la democracia. Tiene aplicación retroactiva para aquellos trabajadores que han sido despedidos por razones políticas, como los de las empresas básicas, Metro de Guayana, Sector Salud, Corpoelec, Cantv, universitarios, CENIAT, Administración Pública, medios de comunicación, empresas privadas y otros. Tiene aplicación para todas las sentencias que han salido a favor de los trabajadores públicos y privados y el régimen opresor y usurpador no ha cumplido, o aquellas que tienen sentencia firme pero le ha sido negado el derecho al trabajador a través de vicios y subterfugios jurídicos. Garantiza el reenganche inmediato, pago de salarios caídos y restitución de todos los beneficios del trabajador al momento del cese de la usurpación. Este es el plan de acción de los trabajadores en Venezuela. Hemos tomado el camino de la unidad para luchar de manera eficaz y contundente ante un régimen autoritario para el cese de la usurpación. No más dominación, manipulación a través del hambre, el miedo y la persecución. Este es un trabajo, este es un proyecto que ya está por finalizarse. En la próxima sesión de la Asamblea Nacional se votará definitivamente, y eso está en discusión pública, y todo esto opera desde la Comisión de Asuntos Sociales, que se encuentra en el piso 2 del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, con asistencia y apoyo de los miembros sindicales de ASI, Únete y la CTV. Esto es un pequeño resumen, Américo, para que la gente vaya sabiendo de qué se trata, sobre todo en esta época de alta persecución de los funcionarios públicos. Sí, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio de Andrés Velázquez contigo. Les habla el diputado Américo de Gracia, 1:09 de la tarde, aquí en Caracas. Como ya lo dijo nuestro compañero de cabina, Luis Trincado, Andrés Velázquez no nos podrá acompañar hoy. Sin embargo, hay muchísima información que queríamos compartir con cada uno de ustedes, los oyentes. Casualmente hoy en la avenida Solano nos encontramos con el señor Moya, ex trabajador del CENIAT, quien fue despedido a propósito de haber firmado por el revocatorio contra el usurpador en el año 2016. De este tipo de casos es que se refiere esta ley a la que está haciendo mención en este momento Luis Trincado y que está en pleno debate dentro de la Asamblea Nacional. Y el otro comentario que no puedo dejar pasar por alto en relación al mismo tema del que trataba también Trincado es el caso de que el día de ayer los compañeros Pedro Acuña y Edwin Zambrano, junto con los diputados de Guayana, José Prat, y por supuesto mi persona, Mariela, el compañero Arnoldo, que son de Aragua, pero que de alguna manera... y Ángel Álvarez. Y Ángel Álvarez, perdón. También acompañamos a José Prat y a los compañeros del Frente Amplio Venezuela Libre, presentándoles el capítulo El Plan Guayana. ¿El Plan Guayana es distinto al Plan País? No. El Plan Guayana lo que pretende es complementar al Plan País, y de eso se trata. Guayana intenta a través de su Frente Amplio complementar el plan para el presidente Guaidó. Y ayer se le hizo entrega en sus manos al presidente Guaidó de lo que se llama el Plan Guayana,
que por cierto, mañana jueves, ese es el motivo por el cual no está Andrés Velázquez con nosotros hoy, va a estar recibiendo y presentando el Plan País por un lado y el Plan Guayana por otro lado. O sea, la alimentación o la retroalimentación tiene que ser mutua, de Guayana para el país y del país para Guayana. Y ahora vamos a entrar en otra fase, que es la fase de los planes municipales. En el caso del Estado Bolívar hay 11 municipios. El municipio Caroní, por ejemplo, tendrá el plan Caroní. El municipio Eres, que es la capital, Ciudad Bolívar, tendrá el plan Eres. El Piar, que es Upata, tendrá el plan Piar, y así sucesivamente. Y lo propio pueden hacer en cada una de las regiones. Nosotros no podemos coartar la iniciativa de los ciudadanos. Por el contrario, el Plan País tenemos que abrirlo a todos aquellos venezolanos que de una u otra manera sientan el compromiso para que el modelo de país que está por venir no sea una de unos iluminados dentro de una oficina que de repente se les ocurrió hacer tal o cual cosa. No se trata de un plan de gobierno para el presidente Juan Guaidó, se trata de un plan de Estado para los próximos 40, 50 años, de poder reconstruir el país bajo algunos parámetros que tienen que ser necesariamente debatidos fundamentalmente con los venezolanos. La realidad del Zulia es distinta a la realidad de Guayana, es distinta a la realidad de Aragua, es distinta a la realidad de Sucre o es distinta a la realidad de el estado Táchira. Y yo quería en este capítulo decir, bueno, que en este recorrido que hicimos durante un par de semanas por el oriente del país, estuvimos en Cumaná, estado Sucre, estuvimos en Barcelona, estado Anzoátegui, igual que en Soledad, estado Anzoátegui, pero también estuvimos en Maturín, estado Monagas, y en el resto del estado Bolívar. Upata, El Palmar, Santa Elena de Guairén, Guasipati, Tumeremo, El Callao, Guarataro, Maripa, Santa Rosalía, Caicara del Orinoco, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, y en Ciudad Guayana mención especial a lo que es San Félix y lo que es Puerto Ordaz, que a pesar de que es una sola ciudad, son dos realidades totalmente distintas. Quienes conocen a Guayana saben de lo que estamos hablando, pero hay capítulos adicionales, como el caso del tratamiento que deben de recibir las empresas básicas del Estado Bolívar, el aluminio, el hierro, el oro, etc. Entonces, todo esto nos da un compendio de realidades que, por supuesto, no solamente el presidente Guaidó, sino los presidentes que sucedan a Guaidó también tienen que tenerlos, observarlos, tratarlos, conocerlos y divulgarlos. Y esa es la intención y ese es el aporte que nosotros quisiéramos hacer a esta realidad. Como en efecto, el día sábado próximo estaremos en Maracay, estado Aragua, todo el equipo, para justamente también contribuir de alguna manera a que ese debate sea abierto, sea transparente, sea un debate franco entre todos y cada uno de los venezolanos. Por supuesto, hay otros temas que los vamos a desarrollar a lo largo pues del programa. A mí sí me gustaría, por ejemplo, estoy leyendo un chat muy activo, por supuesto, el de la página rcr.tv, y con cierta razón Johnny Olivares se plantea, bueno, planes y el usurpador allí. Cierto, Johnny, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. En algún momento ese usurpador va a salir del poder. Lo que no podemos es llegar a improvisar. No podemos llegar a los venezolanos a rescatar a Venezuela sin que haya un acuerdo nacional, un proyecto nacional que permita visualizar la Venezuela que queremos. Que no nos pase aquella historia de que nacionalizamos el petróleo en el 1975 y no había un plan de inversiones. Llegó un dineral
y se fue todo en gasto público, se fue todo sin haber... Lo único que creció fue la burocracia. Bueno, no, nosotros no nos podemos permitir errores de ese tipo. Nosotros debemos tener un país que esté cimentado en una idea global con la mayor participación posible, tal como lo decía Américo, para que no sea una élite política o empresarial la que defina exactamente cuál va a ser esa Venezuela, sino que todos los venezolanos nos involucremos en ese proyecto. Se da esta oportunidad de tener eso antes mientras estamos trabajando para salir de la usurpación. Hay un detalle en relación a esto que plantea nuestro oyente y que escribe a través del chat de RCR, y es que para eso también están los comités Ayuda y Libertad, que en algunos casos lo llaman también de otra manera, solamente Libertad. Y es vincular y conectar esos comités con la realidad local de cada uno de ellos, como el caso que hicimos recientemente en nuestra gira por el oeste del estado Bolívar, cuando nos encontramos a pueblos como Maripa, como Guarataro y como Caicara, que vamos a hablar al regreso de nuestro programa, con realidades de comunidades sin electricidad y con un altísimo riesgo de contaminación en sus ríos y cabecera de sus ríos con la actividad minera. Ya regresamos y vamos a hablar de este tema al regreso de nuestro programa Andrés Velázquez Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. La 1:19, estamos aquí al aire en tu programa Andrés Velázquez Contigo, desde los estudios de Radio Caracas Radio, con los diputados Américo de Gracia y Arnoldo Benítez. Y fíjense ustedes, precisamente viene una pregunta por la vía del chat de rcr.tv. Raúl Lazo nos pregunta, dice, buenas tardes, quisiera saber qué piensa la causa R sobre la privatización de las industrias básicas de Guayana. ¿Están de acuerdo? Y yo creo que es una buena oportunidad, Américo, para que quede claro muchas cosas y nos dejemos de mitos y cosas de esas. Gracias, Raúl, por la pregunta que nos permita aclarar no solamente la posición de la causa R, sino que creo que debe ser la del nuevo modelo de país. Que salir del rentismo petrolero, del rentismo extractivista minero, significa diversificar nuestra economía, hacerla mucho más plural, mucho más productiva, mucho más competitiva, mucho más sana, mucho más transparente. Y para ello, no solamente las empresas básicas de Guayana, es que el rol del Estado venezolano ya no puede ser el de empresario. Ese modelo, en el mejor de los casos, voy a hablar de lo que se conoce de la era democrática, para no hablar de la Cuarta República, se agotó. Y en el peor de los casos, que es el escenario que hoy estamos viendo, fracasó. O sea, todo ese monopolio, ese dominio, ese control que tiene el Estado venezolano, desde areperas socialistas, que ya no existen, por cierto, hasta dueño del petróleo venezolano, ese modelo
está totalmente agotado y fracasado. Hoy de lo que se trata es de reinventar nuestra industria, no solamente las empresas básicas del hierro, del oro, del aluminio, etcétera, sino darle participación a los ciudadanos, que los trabajadores incluso puedan tener la posibilidad de ser socios en sus empresas, como ocurre normalmente en Alemania, pero que yo quiero explicar. En la oportunidad en la que fue privatizada Sidor a Ternium, allí dimos un debate interesante en los años 90 y logramos incluso que los trabajadores siderúrgicos fueran socios accionistas de la empresa Ternium Sidor en su oportunidad, pero que además esa empresa tenía la posibilidad de pagarle a Corpolet la electricidad, a la CanTV el teléfono, al CENIAT el impuesto, al INSE el impuesto, al municipio el impuesto, a los transportistas y pagarle a los trabajadores y distribuir dividendos y ser rentable y ser productiva. Hoy lamentablemente no solamente que Sidor quebró, sino que ayudó a quebrar también no solamente a los trabajadores que ya de por sí están quebrados, están cobrando con cartones de huevo, sino que quebró también a la CanTV, quebró también a Corpolet, quebró también al municipio Caroní, que no tiene ni siquiera para recoger la basura. De modo que es una cadena de quiebre absoluto y total. Y eso es bueno tenerlo en el escenario. Agradecemos al señor Lazo la pregunta porque nos permite esto, aclarar este tipo de cosas. Y quiero dar un ejemplo de una cosa que pude observar en marzo del año 2017, cuando tuve la oportunidad de ir a Alemania. Y le preguntaba a los alemanes cómo hicieron ustedes para asimilar todo el andamiaje industrial quebrado que tenía la Alemania comunista para asimilarla y hoy ponerla productiva. Y me dijeron, creamos un fondo nacional, un fondo fiduciario nacional que capitalizó toda esa inversión y la reconvirtió y la puso a competir en el mercado. A nosotros nos interesa, por ejemplo, una Sidor que tenga tecnología de punta, que no contamine el ambiente, que le pague al día a sus trabajadores, que pueda generar salarios dignos, que pueda hacer de sus trabajadores socios activos de la empresa, que pueda ser rentable para el Estado venezolano en el sentido de que le pague todo lo que el Estado venezolano pueda proveerle en materia prima o en servicios, pero que también pueda proveer calidad de vida a sus trabajadores, a sus ciudadanos, a incluso el país, y que podamos diversificar nuestra economía y no vivir del rentismo. Eso tenemos que decirlo para descomplejizarnos y poder abordar temas tan complejos como este con la naturalidad y con la franqueza que la Venezuela que está por venir requiere que se le hable y se le transmita este tipo de ideas. Así es. Y como María Macei aquí está planteando que qué sabemos de la empresa de la CBG en Costa Rica, y ese era uno de los temas que teníamos previsto abordar, aunque no vamos a saltarnos el orden previsto para a tomarlo de una vez y atender esa solicitud de María Macei, que nos pide que nos declaremos liberales de una vez. Y yo le voy a decir que, a diferencia de lo que plantea Sebastián Cifuentes, de que tienen que apuntarnos con un revólver para hacerlo, le decimos que no se sorprendan si cuando se hace un análisis de nuestras posiciones políticas, de nuestros planteamientos, mucha gente considera que tenemos unas ideas de mucha libertad, de mucha liberación de la economía, muy por encima de los prejuicios que puede tener la gente. Entonces, sí, sobre ese tema de la empresa de la CBG en Costa Rica, Américo de Gracia. Sí, pero particularmente quiero responder, porque no quiero dejar preguntas en el aire. A mí en lo particular,
no me gustan las etiquetas. Eso de liberales, de izquierda, de derecha, yo creo que eso no le dice absolutamente nada a nadie. Yo prefiero el dicho bíblico, por sus frutos los conoceréis. Así es. O sea, porque lo que es bueno para una cosa, de repente no es bueno para la otra. Eso depende de las circunstancias, del objetivo, del propósito, del fin último al que tenemos que concentrarnos. De repente es un tema bastante complejo, pero trato de evitar las etiquetas. Alunasa es una empresa de la CBG que es reductora de aluminio, del holding de la CBG, ubicada en Costa Rica. Esta empresa se le nombró a un general de división, Noel Rafael Martínez Rivero, por cierto, de allá de Guayana. Tanto es así que es de Guasipati, un pueblo cercano a Upata, mi pueblo natal, donde este ciudadano se dedicó, mientras Rangel Gómez fue gobernador y prácticamente rey de la cabilla, del oro, del diamante, del aluminio, de todas esas mafias, se dedicó a quebrar de manera sistemática a Lunasa. Y esta empresa hoy está siendo rematada con un banco costarricense. Su valor inicial es de $280 millones. Oigan esto, recálcalo nuevamente, Okay. América. El valor de la empresa Lunasa es venezolana, esa es una filial de la CBG, está valorada en $280 millones. Está ubicada en Costa Rica. ¿Qué pasa con ella? Esta empresa hoy está siendo rematada porque está en la quiebra en $8 millones. Lo grave no es solamente que la están rematando en $8 millones, que es muy por debajo a su valor nominal, sino que quien la está comprando es justamente quien la quebró, que es Rangel Gómez y el general de división Noel Rafael Martínez Rivera con una empresa privada. O sea, se construyeron una empresa de maletín para comprar una empresa que ellos mismos ayudaron a quebrar. O sea, estos son unos criminales. Con una empresa que es privada, o sea que ojo, que no toda empresa por ser privada es un beneficio para un país. Eso, estamos hablando de un punto que es bueno para este debate. Es bueno. Es una empresa privada que le robó a la nación. Es fantasma, está absolutamente legalizada en Costa Rica y se puede llevar el lomito a precio de gallina flaca. Pero bien bueno que Luis Trincado haya apuntado de manera asertiva esto, porque el hecho de que sea una empresa privada no la libra de pecados. Así es. Puede haber empresas privadas que son altamente contaminantes. Por ejemplo, contaminan el medio ambiente, contaminan los ríos, como en efecto vamos a hablar en la segunda parte cuando vengamos en la tercera parte del programa, cómo es que están acabando con los ríos. Y no me refiero al Estado venezolano, me refiero a empresas de carácter privado. Tenemos que ir al corte y ya regresamos. Don César. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente con tu programa Andrés Velázquez Contigo, programa del miércoles 24 de abril. Estamos aquí en los estudios de Radio Caracas, radio con los diputados Américo de Gracia y el diputado Arnoldo Benítez. Y voy a aprovechar, antes de seguir en materia con lo que estábamos hablando, Américo, para aclararle algo a otro oyente que firma como Palchinsky en el chat de rcr.tv, que está muy activo, donde tenemos muchísima sintonía de todas partes del mundo por internet, donde dice algo que yo preferiría cortar por lo sano, porque cuando se aseveran cosas que no son producto de la verdad, pues se pueden crear matrices de opinión falsas. Él dice, ustedes votaron en alguna ocasión dentro del chavismo, pecado llevan. Pues no sé si te va a decepcionar enterarte, Palchinsky, que no es así. La causa R, en el año 98, tenía muy claro que el país estaba en una diatriba en la cual podía caer muy mal. Y tanto es así que la causa R, su candidato presidencial fue Alfredo Ramos. Fue Alfredo Ramos. La causa R nunca apoyó a Chávez. Y es más, con antelación, en el debate interno que pudo haber en la causa R, recuerda que la causa R se dividió. Andrés Velázquez, Américo de Gracia, preferimos una división antes que apoyar a Chávez, y es por eso que surgió aquello que se denominó el PPT. Es decir, la causa R nunca apoyó a Chávez. No, y es cierto, no se le dio el baño de democracia que estaba buscando Chávez con la tarjeta de la causa R. Así es. Así que bueno, es bueno aclarar esas cosas para que no se repitan matrices de opinión que están basadas en una mentira. Proseguimos a Américo. No sé si yo tengo aquí varios temas, pero No, dale. ok, entonces fíjate, yo quería terminar de cuadrar algunas cosas porque en la gira que dimos y tratamos de hablar al principio es darle contenido a esto de los comités de ayuda y libertad, que no pueden ser simplemente una data que le sirva al frente o que le sirva a la Asamblea Nacional o en su defecto al presidente Juan Guaidó, de quienes están activando en cada uno de los rincones del país, sino que también esto se convierta en un frente, en una posibilidad de lucha para acompañar a la gente. En Guarataro nos encontramos con que el río Guarataro, eso es Guarataro, municipio Sucre del estado Bolívar, cuya capital es Maripa, pero Guarataro es una población suburbana del sector. El río Guarataro lo están atacando con una empresa fantasma, una empresa que supuestamente es una alianza estratégica con el Estado venezolano para explotar el oro en el río Guarataro, desplazando a los indígenas panares, los están desplazando en una comunidad indígena llamada Tierra Nueva. Ya desplazaron a los criollos, como llaman ellos a los venezolanos que no son indígenas, que son campesinos, y ahí están operando prácticamente dentro del río, contaminando la fuente de agua más importante de ese sector. Pero también hicieron lo propio en el municipio Sucre, en Maripa, que es también municipio Sucre, en otro de sus importantes ríos. Pero también lo están haciendo en el Alto Caura, también en el municipio Sucre, donde en el sector El Silencio están contaminando el Parque Nacional Caura, pero además están contaminando el río Caura, que es otro de los grandes afluentes del río Orinoco. Y allí están explotando oro y diamante. Pero ¿quiénes son los socios en las minas del Silencio del gobierno de estas mafias del oro y del diamante? El ELN, la guerrilla colombiana y por supuesto terroristas colombianos. ¿Quiénes son las víctimas directas de estas acciones? En el caso de El Caura y en el caso específico de las minas del Silencio, que están ubicadas en el Alto Caura, el ELN está afectando a las comunidades Jibi, que son comunidades indígenas, a las comunidades Pemones y a las comunidades Yecuana, adicionalmente a la contaminación del río, que
friega absolutamente a todo el mundo, al planeta Tierra y a todo el mundo. De modo que todo esto se hace en complicidad con el gobierno. Y un elemento adicional, ayer lo presentaba nuestro diputado Ángel Álvarez, que no nos pudo acompañar lastimosamente en este programa porque tuvo que viajar a Guayana nuevamente. Todo este sistema del arco minero del Orinoco, que nosotros dijimos en estos mismos micrófonos que eran 111.000 kilómetros cuadrados, que era un espacio geográfico mucho más grande que la República de Cuba o de Portugal, resulta que ahora ese espacio creció. Estábamos hablando de que se estaba afectando el 12% del territorio nacional. Hoy se está afectando, lamentablemente, el 51% del territorio nacional. ¿Por qué? Porque estamos afectando todo el estado Amazonas, todo el estado Bolívar y todo el estado Delta Amacuro con el programa Arco Minero del Orinoco. Y permíteme un inciso, y se afecta directamente a la República Federativa de Brasil, en todo lo que tiene que ver el desplazamiento de población y todo eso, y la cantidad de problemas ecológicos que se están generando. Por eso es pertinente, aquí se está afectando el lago de Guri, aquí se está afectando lamentablemente el Parque Nacional Canaima, aquí se está afectando lamentablemente el Parque Nacional Yapacana, que es otro de los parques nacionales en el estado Amazonas, pero que desafortunadamente también, ¿quiénes son los operadores dentro de estas áreas de reservas y de parques nacionales? El ELN, la FARC colombiana, el Hezbollah y las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso también la gente tiene que saberlo. ¿Y por qué entonces nuestra lucha de convertir estos comités de ayuda y libertad también en comité de ayuda en cosas que afectan a la gente de manera directa, afectan a la gente en su hábitat? Y esta es la respuesta cuando uno ve que hay indígenas viviendo en vertederos de basura, cuando hay indígenas pidiendo en los semáforos, o cuando hay indígenas como los indígenas guarao que tuvieron que emigrar hacia la República de Brasil y en especial hacia Manaos, donde hay más de 4.000 indígenas venezolanos que ya hoy están siendo prácticamente arropados por la República Federativa de Brasil, porque en Venezuela le hemos afectado su hábitat natural. Laura Trías nos pregunta que qué piensa la causa R sobre el tema de las elecciones y tal. Nosotros debemos dejar bien claro e invitamos a que visiten nuestro Twitter oficial, nuestra cuenta oficial, @lacausar, @lacausarVE, VE de Venezuela. Y es que si hay un partido que está convencido y luchando permanentemente a través de sus diputados, su militancia y sus simpatizantes, es particularmente por el orden exacto de la trilogía. Es decir, el cese de la usurpación es nuestra prioridad. Y si en algo se está dedicando la causa R, es en el cese de la usurpación. Lo demás viene después. Sí. Y quería rematar el caso del arco minero del Orinoco con el tema del Yuruari. El Yuruari es el río más importante que cruza Guasipati y el Callao, que surte de agua o surtía de agua al Callao y a Guasipati a través de una represa llamada Puente Blanco y la planta de tratamiento de Puente Blanco. Bueno, durante la gestión de Rangel Gómez, que hoy está dándose la gran vida, ese ladronazo allá en México, y que hoy pretende comprar la empresa Lunasa de la CBG de aluminio en Costa Rica de manera fraudulenta después que la quebró, también quebró al río Yuruari y lo afectó de tal manera que ya la planta de tratamiento desapareció, se robaron las bombas, se las llevaron supuestamente para hacer actividad minera, y dejó al pueblo del Callao y al pueblo de Guasipati sin fuentes de agua.
¿De dónde se están nutriendo el Callao y Guasipati de fuentes de agua? Estamos hablando de aproximadamente unos 100.000 habitantes, 80.000 habitantes entre las dos poblaciones. Se están nutriendo de pozos, aljibes, que por supuesto el agua que están consumiendo de allí está altamente contaminada. De camiones cisternas, que un barril le cuesta a un ciudadano común y corriente en un barrio 5.000 bolívares fuertes o soberanos para poder llenar el barril, que lo toman a su vez de pozos o aljibes que han tenido efectos ya sanitarios gravísimos en los ciudadanos de la zona o del área. Pero ya el río Yuruari está prácticamente muerto, gracias a la explotación que se está haciendo del oro en esa zona. Y eso son las partes que nosotros de alguna manera queremos evidenciar ante Venezuela y ante los ojos del mundo de toda esta actividad criminal que desarrolla el régimen y la narcodictadura. Una de las cosas que quiero ligar en este momento es que, fíjense ustedes, ¿qué está sucediendo, Américo? Que el ELN está teniendo tanta cancha que no solamente participa de la explotación minera, tenemos información en el territorio Amazonas de un control casi absoluto de determinadas zonas, sino que además la noticia de hoy era la actividad de unas pintas en las casas y de persecución de opositores en Rubio, en el estado Táchira, donde estaban marcando las casas con una cruz y las siglas del ELN. Esto, hay un diputado inclusive que en su casa, ¿no? Sí, el diputado Franklin Duarte. Sí, digamos que esto es ya una permisividad total, es terreno conquistado. Sí. Yo quería hacer un comentario final sobre este tipo, pues estoy dejando prácticamente sin audio aquí al compañero Arnoldo. El diputado Arnoldo Benítez. Pero pues yo quiero que también hables de Aragua para que sepamos también que vamos a estar allá. Mira, el día de ayer es un día muy importante. Yo tengo en mis manos la carta que envió el doctor Javier Tarazona a el fiscal usurpador Tarek William Saad sobre las armas extraviadas y seriadas por las Fuerzas Armadas Nacionales. Son exactamente, arma por arma, 228.294 armas que pertenecen al Estado venezolano, que tienen serial, tipo de arma y marca, que están extraviadas y que cómo es que el Estado venezolano permite que una cantidad tan enorme de armas, eso es lo que responde de dónde se nutren el ELN, de dónde se nutren los colectivos, de dónde se nutren los pranes y de dónde se nutre la FARC y de dónde se nutre quizás también el Hezbollah. No sabemos sobre el Hezbollah, pero del ELN estamos convencidos y seguros que estamos hablando con propiedad del tema, porque le hemos venido haciendo seguimiento y hemos publicado en nuestra red de Twitter, @Américo de Gracia, que de personajes que han sido reclutados por las Fuerzas Armadas Nacionales y posteriormente terminan siendo miembros del ELN en Tumeremo. Y han sido víctimas y han caído abatidos. Y la gente, las armas que allí se tenía en manos del ELN eran armas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Me refiero al caso de Francisco Curbelo. No, ¿cómo es? Francisco... caramba, se me perdió el nombre aquí del compañero que fue abatido. Tenemos la fotografía de él justamente en nuestro teléfono de cómo
cómo era el compañero en vida y cómo incluso formaba parte de las Fuerzas Armadas en Fuerte Tiuna. Y días después cayó abatido en Tumeremo este personaje, pues, que lamentablemente perdió la vida en Tumeremo. Y que es una forma de nutrir, pues, al ELN. Tenemos que ir al corte, el último corte del programa de hoy. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:47 de la tarde, la parte final del programa. Andrés Velázquez, contigo, se nos ha ido volando tantos temas que hemos tocado. Sí. ¿Querías aclarar el tema? Quería aclarar porque quedé en el aire cuando me decían cómo se llamaba el muchacho que participaba de las Fuerzas Armadas dentro y que cayó abatido en el mes de marzo pasado en Tumeremo. Se llamaba Francisco Solórzano. ¿Cómo llegó este joven soldado venezolano a formar parte de los pategomas que llaman en Tumeremo? Es un misterio que debe aclarar el gobierno, pero que sin embargo el gobierno no aclara porque no le interesa hacerlo. Y por último, yo quería tratar un tema que por supuesto es el caso de Miviturben. Miviturben es la mezcla de dos empresas, una empresa venezolana que es Minerven y una empresa turca para crear Miviturben, y que en este momento es la que está saqueando al Callao, está saqueando a Minerven y lo usan como mascarón de proa para poder sacar el oro, vamos a decir, con visos de legalidad. ¿Cuál es el viso de legalidad? Bueno, que efectivamente Minerven sí tiene una concesión minera entregada por el Estado venezolano para explotar oro. De paso, la única concesión minera que existe en Venezuela la tiene Minerven, legalmente constituida. Y no me refiero a una obra de Chávez ni de Maduro. Me refiero a una obra hecha en el año 1971 por el entonces presidente Rafael Caldera, cuando nacionalizó la empresa aurífera británica y pasó a ser Minerven. Y eran dos empresas, Benorca y Minerven, y finalmente se constituyó en una sola. Por eso decimos que esta empresa la están usando como mascarón de proa para lavar el oro a instancias internacionales. Sabiendo esta denuncia, sabiendo este crimen que está cometiendo la narcodictadura, entonces el Estado, el Departamento del Tesoro de Norteamérica, declaró pues todo el oro que saliera de Minerven era oro de sangre, era oro ilícito, era oro digamos fraudulento, porque además el grueso del oro que están sacando no lo produce Minerven, sino que lo sacan a través de Minerven, pero lo sacan del cerro Yapacana, lo sacan del Parque Nacional Canaima, lo sacan de cualquier rincón del Estado Bolívar en materia de oro y lo
lo lavan a través de Minerven para hacerle ver al mundo de que lo hacen a través de esta empresa, cosa que es totalmente falso. Y por supuesto, eso es lo que ha colocado a Minerven en una situación de actividad ilícita, de actividad criminal. O sea, esto lo decimos para aquellos que no crean, bueno, la denuncia, ¿y qué pasa? Bueno, la denuncia es el primer paso para corregir el tema. Si tú no sabes que tienes una enfermedad X, por supuesto no la podrás tratar ni atender. Y ya estas denuncias que hemos hecho, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, han venido cosechando y han venido teniendo los resultados que hoy afortunadamente podemos mostrarle a la opinión pública nacional, pero también a la opinión pública internacional. A sabiendas de que estamos ante un gobierno, ante un régimen, ante una actividad, una corporación criminal que no repara en los daños que vaya a causar. Y esto lo comento porque lo quiero asociar a dos hechos distintos. Uno, la explotación del coltán. El coltán no tiene manera de ingresar los recursos al Estado venezolano porque no tienen concesión. Es correcto. Porque no tienen empresa, porque no tienen Minerven, porque no tienen PDVSA. Y quieren, y lo están tratando de hacer a través de Caminpen, que es la empresa militar, pero resulta que Caminpen no tiene concesiones mineras otorgadas de manera legítima, porque la legitimidad de la concesión, la entrega, es la Asamblea Nacional, en la que está de presidente Juan Guaidó, y por supuesto nosotros somos diputados. Esa es la única instancia para darle el visto bueno legal a nivel nacional y a nivel internacional, solo que en este momento dirán, bueno, pero igual la están explotando. Sí, pero por eso es que se habla de oros de sangre, de coltán de sangre y de diamantes de sangre. Y en este caso, con el caso del diamante, ocurre exactamente igual que el oro. Entonces, no hay una empresa constituida que explote y que tenga concesiones diamantíferas, y en consecuencia todo el diamante que se produce en Guaniamo, municipio cedeño del estado Bolívar, cuya capital es Caicara del Orinoco, es también diamantes de sangre, que también los custodia, por cierto, el ELN. El solo hecho de darle la custodia al ELN ya los coloca en una situación irregular, porque ese es un grupo considerado a nivel internacional como un grupo terrorista. Como es en este momento quienes dirigen el poder en Venezuela. Ya estamos en el minuto final de nuestro programa. Cabe resaltar que para el 27 de abril el presidente Juan Guaidó nos ha convocado a los ciudadanos a juramentar los comités por la libertad, y que el 1 de mayo estamos todos, absolutamente todos los venezolanos, convocados a salir a las calles, a movilizarnos para lograr, en la medida en que cada uno pueda aportar, y en eso todos los ciudadanos somos valiosos, el cese de la usurpación. También Arnoldo. Vamos a estar el sábado 27 en la mañana, Américo de Gracia y tu persona, allá en Aragua, en Maracay, haciendo una reunión del equipo político de la Causa R para precisamente tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para el cese de la usurpación. Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a todos los participantes en el chat de RCR.tv, tanto los que nos critican como los que nos aplauden, porque todos ellos nos ayudan a que este programa sea lo más directo posible, y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.